Hola, muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidos a todas y todos a esta pequeña plática que tendremos hoy con Kisato Minamimura, la creadora de Scored in Silence, la pieza que acabamos de ver en las redes, en la plataforma de Teatro UNAM. Me gustaría hacer una pequeña anotación de accesibilidad al iniciar este evento. Como verán, contamos con 2 intérpretes de lengua de señas. Tenemos un intérprete de lengua de señas mexicana y un intérprete de lengua de señas británica, LSM y BSL. Kisato es un usuario de la lengua de señas británica y por eso es necesario el intérprete de BSL. Eso significa que vamos a tener una conversación en varias lenguas, BSL, LSM, español en voz e inglés en voz. Entonces, los invitamos a todas y a todos que en realidad se maravillen de esta belleza, que es tener tantos idiomas vivos en una sola pantalla, y que también nos tengan un poquito de paciencia, porque puede ser que sea lenta y despacia la traducción. Con esto podemos empezar. Muchas gracias, Kisato, por estar hoy aquí, y muchas gracias por haberte tenido con tu obra Scored in Silence en este seminario. Well, hello to everybody in Mexico, and thank you very much Hola a indeed for todos en asking México me to be involved and indeed to show y Scored muchas in Silence. I gracias am really por proud and involucrarme really thrilled to be a part y of por the dejarme event. mostrar Score in Silence. Estoy muy orgullosa y emocionada por ser Gracias. parte Me de este gustaría evento. empezar con un par de preguntas para Kisato, que están relacionadas sobre su carrera. Leyendo sobre su vida y sobre su práctica escénica, vemos que quizá tú iniciaste como un artista visual y que fuiste evolucionando hacia las artes escénicas. Si nos puedes contar cómo fue este viaje. Okay, so originally I went to university in Bien, Japan. entonces originalmente fui a la universidad en Japón y ahí estudié Bellas Artes. Estudié pintura tradicional japonesa. Cuando comencé la universidad, una oportunidad surgió de estar en un taller. Y tienes que recordar que el arte al que yo trabajaba era bidimensional, pero repentinamente fui arrastrada al mundo de lo tridimensional, de las artes performáticas. Y creo que fue justo eso, la bidimensionalidad dentro de la tridimensionalidad, Gracias. lo que marcó mi viaje en las artes Me gustaría performáticas. también presentarles, que no lo hice, pero también está hoy conmigo acompañándome, Víctor H., que es uno de los artistas que forman parte del consejo consultivo de este seminario. Víctor, bienvenido y vamos a estar compartiendo esta plática con Kisato. Hola, muy buenas tardes a todas y todos al otro lado de la pantalla. Espero hayan disfrutado esta pieza, Score in the Silence, que creo que trastoca estas sensaciones que provoca al estar viendo esta experiencia que es vivir los efectos de una arma de destrucción masiva. Y yo tengo una pregunta para empezar. Veo que te identificas como artista sorda. Eso para mí ya es un posicionamiento político. Y te quisiera preguntar si te has enfrentado a barreras en el circuito de las artes al presentarte como artista sorda y cuáles han sido y cómo has, digamos, superado esas barreras. Yes, sure thing. Great question, Victor. Sí, así es. Excelente pregunta, Víctor. So, historically, deaf and disabled people have tried to Históricamente, la gente sorda y discapacitada
ha intentado crear su propio arte. Y constantemente ese arte ha sido menospreciado hasta cierto punto. Se ha acostumbrado a decir, muy bien hecho, personas sordas, bien hecho. Pero dado que el mundo ha evolucionado, yo creo particularmente que si miramos hacia atrás, en el 2012, Londres hospedó los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos. Para eso hubo una ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos y de hecho fue una persona sorda que dirigió toda la ceremonia. Ella reclutó una plantilla de varios artistas sordos y discapacitados para mostrar lo que somos capaces de hacer y resaltar el gran trabajo que falta por hacer y tratar de crear un impacto en el mundo y poder decir, saben que ya tuvimos suficiente de esta situación, nosotros vamos a mejorarla y ustedes pueden mejorarla junto con nosotros y esta es su oportunidad de ver realmente qué tan rápido pueden moverse con nosotros en este viaje. Igualmente creo que los artistas sordos y discapacitados tienen que enfocarse en la calidad de su arte. La calidad es primordial y tiene que estar siempre implícita en lo que muestren. Eso es lo que pienso. Muchas gracias, Kisato. Me gustaría continuar esta línea de pregunta que inició Víctor en relación a tu propuesta de visual score, sería partitura visual, podríamos decirlo en español. Esta propuesta, me gustaría que nos comentaras a qué te refieres con una partitura visual, donde el sonido y la música se visualizan para un artista sordo. Okay, sure thing. Bien, seguro. Lo que voy a hacer es retroceder un paso a la pregunta anterior para intentar responder esta. Tal vez sea una respuesta larga. Cuando estudié Bellas Artes, como te comenté en la primera pregunta, tuve la oportunidad de estar involucrada en algo diferente. Recibí una carta y me dije, ¿por qué no participar en un taller de danza? Que además estaba dirigido a personas sordas y discapacitadas. Se daba la oportunidad a cualquiera de estar involucrado realmente. Entonces dije, no puedo participar en esto. No se dan cuenta que no puedo hacerlo. ¿Cómo voy a poder seguir la música? Es ridículo. Pero la carta parecía indicar que los sordos lo hacían muy bien, así que pensé, ¿por qué no? Y eso abrió mis ojos. Porque como dije antes, la tridimensionalidad de las artes performáticas se me reveló. Y a partir de esto tuve otras oportunidades de estar involucrada en este tipo de experiencias. Algunas personas me preguntaban, Chisato, ¿puedes escuchar la música? Yo pensaba, bueno, esa es una pregunta muy extraña de preguntar a una persona sorda. Y yo respondía, yo no puedo escuchar la música. Y ellos decían, tu ritmo coincide con la música. Yo les decía, bueno, no puedo escuchar la música, pero me golpea, me acaricia. De hecho, los sonidos y la música probablemente están más cercanos al mundo de los oyentes, pero el mundo de los sordos tienen una perspectiva bastante diferente de la música. Y ya que la música era algo que no comprendía auditivamente, lo que decidí hacer fue estudiar e investigar de diferentes personas que escribían sobre música. Por ejemplo, investigué el trabajo de John Cage, el compositor. Estaba realmente intentando aprender acerca de la música y muchas personas sugieren que la música es un pariente de las matemáticas. Porque no podemos ver la música auditiva, pero podemos ver las matemáticas. A partir de eso comencé a crear la partitura visual. Utilicé un patrón numérico. Y desde entonces pude presentar la partitura visual como música. Y pensaba, me gustaría que esto representara violines o tambores u otra cosa.
y decidí qué era lo mejor bajo esa circunstancia para dársela tal vez no a un músico, pero sí trabajar con bailarines y ver cómo podían crear ellos con sus cuerpos, cómo podían reproducir la dinámica de la música. De esa manera también se creó música visual a partir del uso de la partitura visual. Y subsecuentemente eso me hizo pensar, ¿qué es lo que tenemos en nuestro cuerpo para hacer música? Tenemos ritmo en nuestros corazones y si percutimos nuestro cuerpo. Y eso fue lo que se reveló para mí. Y creo que en un sentido esa es mi travesía, mi viaje por el sonido y la música. Y supongo que es la manera como ahora yo muestro los sonidos y cómo utilizo la música. Obviamente puedo usar la lengua de señas para transmitir eso y puedo usarlo para mostrarle a otro artista también, pero también uso música como tal. Así que me gusta juntar todas estas disciplinas. Bueno, siguiendo esta línea en la cual pues, el arte ofrece posibilidades para cuestionar esas formas en las cuales, esas estructuras rígidas con las cuales a veces vivimos. Sin embargo, podemos encontrar una potencia dentro de ellas, como comentabas, ¿no? Para descubrir otras formas de transmitir y compartir lo que nos conforma como humanos. En este sentido, ¿qué nos podrías compartir acerca de este trabajo que has estado haciendo a lo largo de los años a través de las artes visuales? Okay, so in terms of visual art. Bien, en términos de artes visuales, cuando usamos el término arte, no hablamos únicamente de la belleza. El arte puede ser bello, pero también nos referimos a algo que tiene un impacto, algo que tiene pasión. Y para mí, Score in Silence comenzó desde hace unos 2 o 3 años atrás, cuando fui a Japón. Conocí a una mujer mayor sorda y ella me contó su historia, su experiencia, y verdaderamente me impactó. Tuvo un tremendo impacto en mí. Porque en un sentido, su vida no era acerca de la guerra, ni de la política, ni de la economía. Era acerca de ella. Tenía todos esos elementos en ella, pero fue su historia lo que me impactó. Así que no creo que salga a ser una declaración política. Lo que yo diría es que todos estos elementos de la humanidad son abarcados, son incluidos en una forma artística. Para mí se trata de crear estas nuevas formas de mostrar estas historias. Yo creo, para regresar a la pregunta, creo que eso es lo que exploro. Y es interesante, Víctor, respecto a tu pregunta, que tal vez tú puedas imaginar, o más bien me gustaría preguntarte, ¿qué obra de arte ha resonado en ti y que personalmente haya tenido un fuerte impacto? Bueno, ahora sí que no soy muy, no tengo mucho conocimiento de las artes visuales. Sin embargo, al ver Score in the Silence y pensar precisamente en cómo se ha construido esta imagen que tenemos sobre la discapacidad, pues creo que las primeras imágenes que tenemos son los efectos de la guerra moderna en los combatientes, por lo regular en los mutilados de guerra, ¿no? Esto va de la mano con esas narrativas heroicas que se refuerzan a través de el cine, de la literatura,
y nos muestran un lado de la discapacidad. En este caso, cuando yo estaba viendo tu pieza, nos estás contando esa otra cara de la moneda, ¿no? Esa historia que ha sido silenciada, al igual que, por ejemplo, la de los artistas con discapacidad, y que toca a la población civil. En este caso, a los sobrevivientes de las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki, que me imagino que cuando tuviste este encuentro con ellos, con un sector de los Hibakusha, pues todos eran niños, ¿no? Entonces, cuando estaba viendo la pieza, es precisamente eso, ¿no? Esas resonancias que tenía de personas de una edad determinada, entre 6, 10 años tal vez, que no tenían nada que ver con ese conflicto, sin embargo, sufrieron las consecuencias, ¿no? Y ese silenciamiento, ese estigma, esa marginación y discriminación, me puso a pensar precisamente también, vinculándolo con el tema de arte y discapacidad, en cómo los artistas con ciertas condiciones han sido silenciados por la historia del arte, ¿no? Hace rato que conversaba sobre tu papel en las Olimpiadas de 2012, pues recordé en 92 cuando Lorenza Bodner apareció en el papel de Petra, ¿no? Y qué es lo que ha representado también ella dentro de la historia de la pintura, de las artes visuales, y que no ha sido conocida. Entonces eso es lo que me puse a pensar al momento de estar viendo tu obra. Ah. I think what's imperative is to always have an authentic Creo que lo imperativo es que siempre haya autenticidad al contar la historia. En un sentido, tiene que ver con cómo se relaciona con nuestra alma. La historia debe referir al alma. Also, in 2016, también en 2006, yo visité Ciudad de México. Y ahí visité un museo llamado Museo de la Memoria. Becky's pronunciation isn't going to be very good on this, but I think it's Tiarinco, maybe Lorena can help me out. Tal vez Lorena pueda ayudarme. Pero era un museo it was about the Holocaust. sobre el Holocausto. El Museo Memoria y Tolerancia. Yes, that's right, says Chisato. And the stories there were quite remarkable. They really struck me. Las historias eran bastante notables y en verdad me impactaron. Y era muy interesante que aunque no hayan historias de bombas nucleares en México, vi a los mexicanos rindiendo respeto a esas historias. Y me impresionó el respeto que mostraban hacia dichas historias. Cierto, es un gran lugar, el Museo Memoria y Tolerancia, y también son unos grandes agentes culturales. Me gustaría desviarme un poquito del tema, porque hay algo en la pieza de Kisato que es muy interesante, que es el uso de tecnología. Tenemos tecnología en escena con las proyecciones, utilizas diferentes pantallas, screens, donde se proyecta, pero en la presentación en vivo, a la que tuve pues, la suerte y fortuna de poder asistir hace un año, los usuarios, el público, nos ponemos entre cintillos y chaleco, a mí me gusta decirle chaleco,
que nos permite sentir la vibración. Entonces me gustaría más conocer... yes, that's a wuja. Me gustaría conocer cómo fue justamente cómo nace esta idea de incluir esta pieza tecnológica en tu pieza artística y de qué manera, si existe o no, porque bueno, por lo menos yo así lo sentí, se relaciona, ¿no?, el performer con el público a través de esta pieza tecnológica. Sure thing. Good question. Buena pregunta. So, I worked with painting, and you will remember I told you that Yo trabajé con pintura y recuerdas que te dije que conocí a esta mujer en Japón que me contó su historia y tuve que trabajar con un equipo para poder montar esta historia. Trabajé con John Armstrong y tuvimos que pensar en cómo demostrar la historia de esta mujer, pero también hacerlo de una manera artística y performática. Y pensábamos, por ejemplo, en el uso del cine y la fotografía, pero John me dijo, ¿sabes qué, Chisato? Tengo una idea. Lo que podemos usar es este lienzo, esta pieza tecnológica llamada Holocaust, que es una pantalla en la cual el performer está detrás de este lienzo y el público aún así puede verlo. La proyección, ya sea que fuera animación o video, se proyecta sobre la pantalla, pero el público ve a través de ella al performer. O de hecho, tú puedes recordar, Lorena, que hay momentos en el que yo interactúo con la proyección. Si fuera posible que yo compartiera mi pantalla para mostrarles. No tengo permitido compartir pantalla en el Zoom. Lo haremos después, en la postproducción. Oh, great. Okay. Okay. Yes. Okay, muy bien. Great. And maybe I could show you it at the end. Sí, muy bien. O tal vez lo pueda mostrar al final. So when John told me this, I thought it was a fantastic. Entonces, cuando John me dijo esto, yo pensé que era una idea fantástica. Actually, it was about looking at how y de hecho se trata acerca de cómo interactúa esta iluminación en esta pantalla. Porque si lo piensas bien, nosotros tenemos mucha tecnología que interactúa con nuestras huellas digitales en el mundo moderno. Tenemos iPhones, tenemos iPads, computadoras y demás. Pero a la hora de hacer la película de Score in Silence, tuvimos que pensar en cómo el ojo se mueve alrededor de la pantalla. Tuvimos que imaginarnos cómo sucedía eso alrededor del lienzo. Y de hecho, fue pensar acerca de cómo incluir los cinturones de vibración Wuja. Así que hablé con el equipo canadiense dirigido por David Bouvier y él pudo mostrarnos un equipo increíble que, como ya mencioné, se llama WujaPe. De hecho, te lo muestro aquí. La intención con este cinturón es el uso de tecnología de vibración para pasar al cuerpo la sensación del sonido. De hecho, hay un tipo de sonido ambiental que puedes oír paralelamente. Así que mientras todos oyen también eso, pueden sentir las vibraciones. Obviamente, yo soy una persona sorda, por lo que tengo que pensar en la perspectiva sensorial de las cosas. Y lo que quería hacer era desafiarme a mí misma explorando dicha perspectiva.
Así que quise agregar la dimensión del tacto. Y lo que hice fue que puse 50 de estas correas en la audiencia. Independientemente si eran sordos o no, tenían la oportunidad de ponerse el cinturón con la escucha a oír la partitura y sentir la vibración con el cinturón, lo cual era un excelente reto para el performance en vivo. Obviamente la grabación del video ha sido otra historia, pero ciertamente funcionó de manera bella para el performance en vivo. Espero eso ayude a vislumbrar un poco cómo lo usamos en vivo y cómo es diferente para el video. No estoy segura si Víctor continúa con nosotros. Víctor, ¿estás por aquí? Creo que sí. Sí, acá estoy. Es que me perdí un poco, pero ya regresé. Siguiendo como la línea de las tecnologías, es la creación de una atmósfera sensorial. Entonces, al tener este dispositivo, woofer, pues se sienten las vibraciones, ¿no? Entonces, ¿cuáles han sido las reacciones del público al presenciar la pieza? No nada más, digamos, como el contenido, sino también al sentirlo tal cual. ¿Qué es lo que más te ha impactado de eso que se ha compartido en las charlas? Okay, yes. Bien, sí. I wonder, actually, Lorena, can I be cheeky and ask you Me pregunto, Lorena, si puedo pedirte tus impresiones y retroalimentación y lo que pensaste al usar el Wuye. Yes. ¿Es posible? Sí. ¿Inicio yo? Creo que fue una experiencia muy, muy interesante, porque llegas a un espacio, esta presentación, o por lo menos a la que yo fui, fue un espacio pequeño, entonces eso te da era una sede íntima, que teníamos muy cerca a Kisato, y la primera experiencia es también el sentirte como niño con juguete nuevo. Todo el público llega y ve estas cosas en su asiento y es así como, ay, ¿y cómo me la pongo? Y entonces te la pones y la regresas y te pasas muy buen rato intentando averiguar si está bien o mal, ¿no? Y además volteando a ver a todo el mundo de, este se la puso arriba, yo me la pongo abajo. Pero justamente creo que fue muy interesante porque para mí sí creó una conexión entre lo que estaba sucediendo en la pieza, lo que estaba realizando Kisato y lo que estaba sucediendo en mi cuerpo. Creo que en este caso, bueno, yo tengo una relación cercana con la comunidad sorda en México y entonces el tener este acercamiento doble para mí fue el sentir, ¿no? El decir, finalmente estoy un poco entendiendo esto que siempre me contaban sobre la música y el sonido. Y creo que tiene unas posibilidades artísticas y performáticas impresionantes porque te van generando esta sensación. Es una sensación física que te genera en lo que estás sentando, te está llevando el ritmo. No es solamente el ritmo de lo que ves en escena, sino está interfiriendo directamente. Yes, yes, indeed, from Chisato. Yes, well, thank you very much. De hecho, sí. Muchas gracias, Lorena. So, thinking on the audience and what they would feed back about. Pensando en la audiencia, yo quiero. Now let me get this name correct. Trabajé. So I worked with a sonic artist called Danny. Trabajé con un artista sonoro llamado Danny. Disculpen, intento acordarme del nombre completo de Danny. Danny Bright fue mi artista sonoro. Intentamos varios métodos para crear sonido para la grabación. Seguro recuerdan que en Score in Silence hay una sesión donde despega el avión
y yo hago esta acción para indicar el movimiento de la hélice. Y durante ese fragmento del espectáculo utilizo este paisaje sonoro para acompañar los movimientos. Y es interesante que todos sabemos que al estar dentro de un avión que despega, se siente esta vibración que aumenta poco a poco. Y de hecho tenemos esa memoria muscular de dicha experiencia. Y ese fragmento de Score in Silence nos recuerda de la actualidad de la situación. Yo estaba, creo yo, intentando crear una experiencia sensorial auténtica. Usé sonido que al ponerlo en el aparato vibratorio estaba de cierto modo encarnado en el cuerpo. Y fue interesante que el público sordo dijo, oh, ¿esto es música? ¿Esto es sonido a través de este aparato? Esto es lo que escuchan los oyentes entonces. Es interesante, ¿no? Es un mundo nuevo para mí. Así que el uso del Wuja engendró un nuevo diálogo y nuevas oportunidades para que distintas comunidades exploren. Muchas gracias, Kisato. Bueno, creo que eso es todo por hoy. Tenemos el tiempo y les recordamos que sigue la transmisión de Scored in Silence otras 24 horas en las plataformas de Teatro UNAM y obviamente no podemos pasar o dejar de recomendarla, ¿no? Muchísimas gracias, Kisato, por compartir con nosotros. Yes. Muchas gracias, Víctor, por también compartir esta conversación. Gracias. Gracias por invitarme a participar. En verdad disfruté haberme conectado con todos ustedes. Muchas gracias a todos y todas. Y muchas gracias a nuestros dos intérpretes también por formar parte de este laboratorio y esta experiencia cuatrilingüe. Muchas gracias de parte de Chisato y esperemos algún día poder presentar el espectáculo en vivo y compartirlo con ustedes en México.